Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas. Hola, hola a todos. Grabamos el podcast aquí en nuestro escenario habitual en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en Zapopan, Jalisco, México. Escuchamos aquí que hay algunas actividades en la biblioteca. Si escuchas por ahí algunos aplausos, algunas cosas, pues es que es una biblioteca viva en donde hay actividades culturales que está además asentada en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, donde construimos el Museo de Ciencias Ambientales. Ahí va el proyecto, está cruzando la plaza, de aquí alcanzamos a ver cómo están poniendo algunos de los últimos mármoles de una de las fachadas, ya van avanzando, Coco, por allá arriba se ven que están acomodando otra vez ahí las piedritas como para los jardines. Ahí va avanzando el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara y es el proyecto que alberga a todo el equipo que escuchas a través de estos micrófonos de este podcast Crónicas del Antropoceno, una narración de la época humana y sus consecuencias desde adentro, en tiempo real, platicándolo con quienes lo estudian, con quienes lo viven, lo representan, lo sufren, lo enfrentan, con quienes reflexionan con respecto a todos los temas de la época humana. Por ejemplo, a quien hemos invitado hoy, que nos acompaña y en un minuto presentaremos, quien nos invita, el doctor Javier Reyes, a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, en particular con los animales no humanos, desde un pensamiento interdisciplinario. Ahorita lo platicaremos con él, pero vamos a hacer un breve perfil de nuestro invitado. Javier Reyes Ruiz es doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador de la Maestría en Educación Ambiental de aquí de la Universidad de Guadalajara, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, también de la Academia Nacional de Educación Ambiental y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. También ha sido presidente del Comité Científico del Foro Nacional de Educación Ambiental y de los 4 Congresos Nacionales de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, además de editor invitado de revistas en números especiales sobre educación ambiental. Ha coordinado diversas investigaciones y documentos programáticos de educación ambiental, tanto a nivel nacional como estatal y municipal. También sus proyectos giran sobre temas de pedagogía ambiental, otredades animales, poesía y naturaleza, educación ambiental y pedagogía crítica. Y tiene publicadas también 2 obras de relatos literarios, Lluvias Invisibles y En el humo de un café. Javier Reyes Ruiz, bienvenido, gracias por acompañarnos, bienvenido a Crónicas del Antropoceno. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar compartiendo los micrófonos en esta ocasión. Gracias por aceptar esta charla con nosotros y aprovecho también para sumar a este perfil de nuestro invitado, que también es padre de nuestra querida compañera que antes colaboró con nosotros, Mariana Reyes, a quien mandamos un fuerte saludo. Sí, un saludo a Mariana, por favor, hazle llegar un abrazo. Desde fuerte. Luego hoy mismo sabrán. De aquí, de todos los compañeros, acercaron otros aquí también a mandarle saludos a Mariana Reyes. Javier, tú nos invitas a hacer una reflexión, lo decía ahorita que empezábamos, que creo que es muy, no solamente necesaria, es urgente en el tiempo en el que vivimos, porque a veces hablamos del medio ambiente como que es algo que sufrimos los humanos, pero son millones y millones de especies con las que compartimos este mundo. Especies de las que hemos hablado ya en el podcast. Algunas son invisibles, es decir, son tan pequeñas que no las conocemos y están ahí y dependemos en gran parte de ellas. Otras que son más notorias, más visibles. Hay algunos animales favoritos en los que se concentraron los primeros esfuerzos de conservación. Los carismáticos. Los carismáticos, el panda, el delfín, el rinoceronte, todo. Es que bueno que esos esfuerzos han dado resultados. Las ballenas, las mariposas. Hemos hablado con el abogado de las mariposas. Hablamos aquí. Los ajolotes ahora que despiertan mucha simpatía. Pero hay otros que no tienen esa... ¿qué sería? Esa fama, ese carisma, pero que también están junto con nosotros en la misma biosfera, compartiendo el mismo mundo y sufriendo las mismas consecuencias que nosotros, pero nosotros las provocamos. Tú nos invitas a hacer una reflexión interdisciplinaria sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre todo
con los animales no humanos. Y me gustaría empezar por ahí, si estás de acuerdo, por definiciones para entrar y para beneficio de nuestra audiencia y nuestro, definir a qué nos referimos cuando en tu trabajo, en tus publicaciones nos invitas a hacer esta reflexión. ¿A qué nos referimos con ética animal, por ejemplo? Y a lo mejor de dónde viene esta idea, esta noción, por si alguien no la había escuchado, que es muy importante saber, de animales no humanos. Ya, creo que hay ahora una preocupación que se ha ido generalizando por incorporar a las otredades en las que han estado fuera los animales no humanos en una consideración mucho más comprensiva, más cercana, de mayor entendimiento con quienes no solo compartimos la vida, sino que son parte fundamental de ella. La vida humana no tiene mucha posibilidad de sustento si no es en esta interrelación estrecha con las plantas y los animales. Hay un filósofo mexicano, Óscar de la Borbolla, que habla para explicar lo de las otredades animales, y de ahí surge la ética animal, que en un primer círculo uno tiene a los otros cercanos o a los otros conocidos, y son con quienes compartimos la cultura, aunque físicamente no estén muy cercanos a nosotros. Hay un entendimiento de la forma de ver la vida, de ciertos comportamientos, hábitos, formas de pensamiento, etcétera. Y hay que sería el primer círculo. El segundo círculo es el de la otredad diferente, aquellas personas que están en otra cultura, que ven la vida de manera distinta, hablan otros idiomas, comprenden, digamos, la realidad de forma diferente. Y ahí se ha cifrado mucho el concepto de la otredad. Pero señala él, y creo que es un asunto que ha venido cobrando mucha fuerza, al menos en los últimos 20 años, que es indispensable abrir un tercer círculo, que es el de los otros, aquellos que no han estado incorporados en esta dimensión de la otredad, y estos serían los animales y las plantas. Y el hecho de reconocerles que son parte de la otredad implica, por lo tanto, generar una serie de reflexiones, de conocimiento, de comportamiento distinto al que ha tenido la cultura hegemónica. Y entonces, en ese sentido, la ética ambiental a lo que llama es a esta reconfiguración cultural para poder incorporar en las otredades a los animales y a las plantas. Y hay distintas maneras en las que se ha llamado ahora a los animales no humanos, porque hay quienes dicen que definir a alguien por lo que no es, pues no es precisamente la mejor manera. Y algunos hablan de seres sintientes, ¿sí? Digamos, los planteamientos más avanzados hablan de personas no humanas, aunque también tienen el problema de que están definidos por lo que no son. Pero finalmente lo que importa es que hay, a partir de los movimientos sociales, de la propia crisis ambiental, del desarrollo de la tecnología que ahora permite pues meterse a cada rincón de la vida de los animales a través de las microcámaras, de los micrófonos ultrasensibles, etcétera, lo cual pues acerca a un mayor conocimiento, y se aspira a que la ética propicie justamente una comprensión, es decir, no solo el conocimiento racional, sino también el vínculo emocional hacia el resto de los animales. Hemos platicado en algún momento con alguien del programa académico de bioética de la UNAM. ¿En qué se diferencia ética animal de bioética? Diría que son bastante compatibles. Lo que sucede es que la bioética surge más ligada a cuestiones de la medicina humana, y
digamos que podría ser una especie de rama, por decirlo de alguna forma, la ética animal, que tendría como cobertura general la bioética. ¿Sí? Ok. Tienes muchas publicaciones, vamos a poner las que nos quieras compartir para nuestros amigos, ligas para que para que puedan conocer algo de los escritos de Javier Reyes Ruiz. Nos leímos algunas cosas por ahí. Vi que hiciste un análisis en la poesía contemporánea mexicana de cómo se retrata o cómo se habla, cómo se reflexiona acerca de esta relación con los animales, cómo figuran los animales y cuál es la relación que tiene el poeta en este caso con el animal, con su estado, con la relación que hay entre los humanos y los animales no humanos. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Qué dice la poesía contemporánea de México sobre la naturaleza, pero sobre todo de los animales? Sí, hicimos y con la dirección, digamos, en el proyecto de Elba Castro, un análisis de 3,000 poemas de poetas del occidente de México, para ver cuál era su abordaje, su conocimiento, sus formas de expresar el vínculo con los animales. Y ahí encontramos que hay, entre otras, digamos, pero básicamente dos formas en que los poetas, que tienen desde luego una agudeza intelectual, pero también obviamente una sensibilidad y una espiritualidad en muchos casos muy desarrollada, que abordan el tema de los animales para hacer un reconocimiento, un festejo, una apertura, digamos, emocional hacia lo que significa. Pero también hay otra dimensión, que es la de la preocupación, la del dolor por lo que está sucediendo con los animales. Y justamente aquí yo traigo dos textos, bueno, ya no solo de los poetas del occidente de México, sino de poetas con un reconocimiento más abierto. Uno es de José Emilio Pacheco, que habla sobre el pulpo. Dice: alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra, muy lentamente mientras el pulpo se muere. Allí pues creo que hay una fuerza poética, pero también un dolor por lo que este animal, que ahora sabemos que es de los más inteligentes que hay, vive cuando ha sido arponeado. ¿Sí? Otro caso es el de Pablo Neruda, que recorriendo en Singapur un zoológico, ve a una pantera y él escribe: era un fragmento curioso de la noche estrellada, una cinta magnética que se agitaba sin cesar, un volcán negro y elástico que quería arrasar el mundo, un dínamo de fuerza pura que ondulaba, y dos ojos amarillos, certeros como puñales, que interrogaban con su fuego, que no comprendían ni la presión ni al género humano. Son dos formas, digamos, distintas de abordar el dolor de los animales. Uno que está muriendo por un arpón, otro que está encerrado todo el tiempo. Y la propia ciencia nos ha permitido pues descubrir que ahí hay un profundo dolor, y también, aparte del dolor, o más bien ligado al dolor, un profundo sufrimiento. Y en estos abordajes, por ejemplo, en lo que nos acaba de leer, yo lo recibo como un poco trágico, pero ¿cómo lo perciben? ¿Los poetas tienen un sentido más de que predomine la esperanza o tienden a predominar en la tragedia? Yo creo que lo segundo. El contexto, la situación que vivimos ahora, el arrasamiento de los ecosistemas, la extensión enorme que se está dando de la producción de carne,
está generando un contexto de dolor, de sufrimiento animal. De hecho, podríamos decir que en buena medida nos estamos alimentando de sufrimiento animal. Cada vez se va incrementando el consumo de carne de distintos animales que es producida en condiciones de profundo sufrimiento de los animales. Qué buenos fragmentos nos trajiste como ejemplo, porque no es lo mismo las palabras que nos dices, que nos ponen prácticamente dentro del sentir en el pulpo que ha sido arponeado, no es lo mismo que si te dicen cuántas toneladas de pulpo se cosecharon. Que las toneladas de pulpo que se cosecharon es una información cuantitativa importante, pero no es suficiente para dimensionar como puede un humano dimensionar, o quisiéramos creer que podríamos los humanos dimensionar la situación que están pasando todos estos animales. La dimensión de este asunto es enorme y los números no bastan. Hemos visto y hay investigación en la comunicación pública de la ciencia que lo cuantitativo no basta en estos casos, que no es que no sepamos, a veces ni siquiera es que falte información, a veces sobra, pero no es suficiente, no te mueve las aptitudes ante determinado conocimiento, ante determinada situación, el hecho de saber más números o menos números. Se necesita algo más profundo, algo como esta reflexión a la que nos invitas. Ayúdame a entender o a explicarme para empezar a mí mismo y en beneficio de todos los que estén siguiendo la conversación. ¿Por qué reflexionar sobre esta época humana desde un pensamiento interdisciplinario? ¿Que no es suficiente la ciencia, que es tan precisa para dotarnos de las herramientas necesarias para restaurar, conservar, manejar el medio ambiente y por qué no? Bueno, para empezar, no podemos dejar de darle un muy alto valor a el esfuerzo de la ciencia por acercarse al conocimiento de los animales. Mucho de lo que sabemos ahora es producto de justamente el desarrollo de proyectos de investigación científica. Hoy sabemos que el dolor que sienten los animales es muy similar al de los humanos, que hay una serie de características químicas que generan una reacción en ellos muy parecida a la que tenemos nosotros. Esto no lo sabíamos hasta hace poco. Las formas de comunicación que se están ahora descubriendo en muy distintas especies es también producto de esta visión interdisciplinaria que permite también ir identificando una serie de aptitudes, de conocimientos, de formas de vida que antes no eran suficientemente identificadas o conocidas. Es decir, la ciencia está haciendo un aporte fundamental en este sentido. Pero como bien señalan, el asunto no pasa solamente por el conocimiento racional, por la estadística, por los números, sino que tiene que generar también un acercamiento desde la sensibilidad, desde la espiritualidad que nos ligue a estos animales, más allá de si son el animal bandera, el animal simpático, y que nos ayude a entender que aún en una supuesta fealdad, en una pretendida invisibilidad de algunos animales, juegan un papel fundamental en la trama de la vida. Y no solo los poetas, ahora tenemos una cada vez más creciente obra en la narrativa sobre los animales, en donde el escritor, el novelista, el cuentista trata de generar desde una empatía el entendimiento de qué hay en un animal cuando goza pero sufre también, cuando ve de determinada manera la vida. Y autores como Coetzee, como Paul Auster,
han pues escrito novelas en donde procuran digamos este acercamiento desde esta dimensión sensible, espiritual, sin dejar desde luego los datos fundamentales que arroja la ciencia. Y también en la literatura de no ficción, porque hemos visto, te comento que uno de los proyectos que impulsa el Museo de Ciencias Ambientales es el Premio de Cine Socioambiental, que se lleva a cabo cada año dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde a través de una convocatoria que se lanza internacionalmente llegan películas. Casi siempre son documentales. No se circunscribe, pero prácticamente la mayoría son documentales, es decir, no ficción. Y estas películas que llegan abordan algunos de los temas del antropoceno, de la crisis climática, de lo que estamos enfrentando, ¿no? De diferentes maneras y con diferentes herramientas cinematográficas. Y algo que me llamó mucho la atención y que vimos aquí, de las 5 películas seleccionadas para este año, 2 de ellas estaban basadas en libros de Robert Macfarlane. Robert Macfarlane es un autor de no ficción inglés que tiene muchos libros. Uno de ellos se llama Is a River Alive? ¿Está vivo un río? Hablando de personas no humanas. Entonces me llamó mucho la atención porque la literatura de no ficción con respecto a la naturaleza también está figurando mucho, pero si hablamos de literatura con respecto a la naturaleza, nature writing o literatura de confluencia entre la sociedad y la naturaleza, y ahora que mencionaste a José Emilio Pacheco, bueno, también tenemos, como seguramente sabes, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza. Ciudad y Naturaleza, ajá, y que ya lleva 10 años, este va a ser su 11º año. Esta va a ser la 11ª edición y justamente acaba de cerrar la temporada para recibir propuestas. El 18 de mayo fue la fecha límite de propuestas, pero pues hemos tenido una muy buena respuesta de la gente. ¿Este año fue de poesía? Poesía. Este año justamente es poesía. Un año cuento. Este año acaba de cerrar la 11ª edición. Sí, el 18 de mayo cerró. Y también ahí vemos la preocupación entre los literatos, digamos, entre poetas, entre los quienes escriben cuentos, narrativa. Pero tú hiciste y con Elba Castro, que le mandamos un saludo también, nuestra querida Elba, hicieron un análisis específicamente entonces entre literatura de México, Occidente, para esto que ya nos platicabas. Ahora, ese es un análisis en la producción literaria. ¿Cómo esto se compagina con el otro campo dentro del cual eres especialista? ¿Cómo se incorpora esta visión en la educación ambiental? Bueno, justamente de ahí parte el reto por el que iniciamos estos proyectos. La educación ambiental ha tenido en los últimos 50 años un desarrollo importante a nivel internacional, con sus altibajos, con posiciones incluso encontradas sobre cómo deben de darse los procesos de formación, pero teníamos la convicción de que no es suficiente el discurso educativo racional para poder generar los procesos de vinculación con la vida en general, y en este caso con los animales en específico, y que por lo tanto teníamos que recurrir a la poesía en primera instancia y después también a la literatura para poder generar estos vínculos en quienes participan en procesos de educación ambiental. Entonces hemos estado pues explorando, digamos, algunas posibilidades que ofrece la literatura para generar no solo el conocimiento, digamos, lógico, racional, sino mover las otras fibras, que también se logra desde luego con el cine. Y en este sentido, los materiales literarios pues son una vía, un puente para poder generar este tipo de desarrollo cognitivo, pero también espiritual, sensible en quienes atraviesan estos procesos de educación. Yo acabo de poner en la materia que imparto de educación ambiental la lectura de la novela Ismael de Daniel King, en donde un simio
un gorila enseña a un alumno humano su perspectiva sobre la historia de la humanidad y cómo este alejamiento hacia la naturaleza ha tenido un altísimo impacto en la vida en su conjunto, pero en específico en los animales y las plantas. Y la reacción de los estudiantes de biología fue, pues afortunadamente, muy positiva, en el sentido de que no solo van desbrozando, digamos, los elementos de carácter científico, sino que van haciendo este tipo de conexiones que hacen que la educación pues sea más integral, más compleja, más profunda. Ahí hay un vínculo todavía para seguir explorando, pero en el caso del cine, que es todavía más fácil que se dé esta respuesta de carácter emocional hacia los animales. ¿Sí? Hay, digamos, un consenso en que este siglo presenta como uno de los retos importantes en el conocimiento de los animales la exploración de su interioridad, ¿sí? Y la interioridad no se va a poder ir pues profundizando si no se parte de una apertura emocional, espiritual hacia los animales. Mencionaste la maestría en educación ambiental. Educar, todo esto que estamos hablando que tiene que ver con educación ambiental, ¿a quién? ¿Dónde? Estas ideas, ya sabemos, y por favor puntualízalo para nuestros amigos, que hay una maestría en educación ambiental en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, en donde se especializan en muchas de las cosas que estamos platicando hoy, pero de lo que estamos hablando, ¿a quién más le puede llegar? Incluso más allá de la educación formal escolarizada. ¿Hacia dónde más pueden permear estas ideas? O cómo en las discusiones que se llevan a cabo en estos congresos, en estos seminarios de los especialistas en educación ambiental, ¿cómo ven el reto, las posibilidades y nuevas herramientas para llevar este tipo de reflexiones a otros lugares fuera del aula? Bueno, hay un planteamiento ya bastante, digamos, enfatizado desde el surgimiento de la educación ambiental, de que prácticamente todo sujeto, todo actor social requiere de procesos de educación ambiental para generar una cultura distinta a la que estamos viviendo. Sin embargo, también hay que tener muy en cuenta que no todo mundo afecta a los ecosistemas de la misma manera, y que por lo tanto los sujetos estratégicos son básicamente dos, digamos, sin hacer una precisión muy definida, quienes más afectan con procesos fundamentalmente de producción, y quienes más tienen posibilidades de presionar política y socialmente para que se detengan estos procesos. En los primeros están fundamentalmente quienes toman las decisiones políticas, y en los segundos, pues quizá ahora el actor más visible sea el de los movimientos sociales, y en ellos es en donde habría que acentuar los procesos de educación ambiental. Sin embargo, pues muchas veces por comodidad, por tener a una población cautiva, se enfatiza en los procesos en la modalidad escolarizada, cuando no es ahí donde necesariamente se toman las decisiones ni se generan las presiones políticas y sociales para resolver los problemas. Oye, y ahora que hablamos de los animales emblemáticos, bandera, hay uno en un billete que ahora apareció por todos lados y que lo traen, que es el ajolote mexicano, este animal parecido a una salamandra, que si no lo conoces, mejor googlealo porque no te lo puedo describir de lo... No hay palabras suficientes. No hay palabras suficientes para describirlo, pero el ajolote. Presente en ahora que va a ser el Mundial de Fútbol, presente en los billetes, lo están usando de bandera.
en un lugar en donde su entorno está siendo destruido, en un lugar en donde la contaminación está acabando con los cuerpos de agua, donde existe un animal que varias de sus subespecies están en peligro de extinción. ¿Qué nos podrías decir esto? Ya a lo mejor como para cerrar con un ejemplo que quizá todos los amigos de México lo conocen, pues los que nos escuchan en otros países, pues nos escuchan en otras ciudades. Búsquenlo, el ajolote es un animal hermoso, no nomás el que hay en esta región, pero también en Centroamérica me parece que hay muchos, hay especialistas aquí. ¿Qué nos podría decir con respecto al ajolote, que lo traen de bandera, pero que al mismo tiempo ahí mismo, en donde debería de estar, no tiene ni siquiera las condiciones para vivir? Bueno, hay un principio básico que es que tú no puedes salvar una especie sin hacer un esfuerzo por mantener el ecosistema en el que vive. Este caso pues ya se ha dado durante muchos años también en el lago de Pátzcuaro, en donde se usa para hacer jarabe para la tos, y se ha hecho investigación para su reproducción en cautiverio. Quienes más lo han logrado son unas monjas, pero no se trata de domesticar a la especie y llevarla a donde pueda seguirse reproduciendo fuera de su ecosistema nativo. Entonces, esto habría que superarse como idea de que lo importante es salvar a la especie, porque igual o más es tener la precaución, la política, el cuidado de que lo importante es la vida que le da contexto a estas especies. Qué bueno que se visibiliza en este caso a una especie. El problema es que, como se ha señalado, mucho de este gasto visible a la sociedad no tiene una correspondencia con financiamiento para quienes investigan el cuidado y el salvamento de en este caso de la especie. Sí, y los programas, las instituciones, las personas, los proyectos que ayudan a comprender los sistemas en donde viven para poder tener por lo menos un seguimiento, para poder tener una idea de cómo conservar el espacio, porque si no se trata de tener ajolotes en peceras, que también hay algunos casos en los que se han podido reintroducir gracias a que sacaron unos en cautiverio, pero bueno, finalmente estamos hablando de todo el sistema dentro del cual forma parte el ajolote o cualquier otra de las muchas especies. Claro. Permitirle que continúen, conservar la naturaleza que nos sustenta sería la idea, y no fluyen suficientes atención, recursos y enfoque de parte de quienes toman decisiones. Entre muchos ejemplos, pues está el jaguar, que se arrasa con los espacios en donde vive, y entonces tiene que acercarse a las zonas habitacionales, y pues al carecer de comida en su ecosistema, pues se tiene que ir sobre una vaca, sobre un becerro, etcétera, y entonces se le persigue, siendo la víctima se le convierte en el victimario, y esto pues sucede en muchos de los casos. O al contrario, estamos viendo lo que está pasando en Monterrey. A los osos también se les está acabando con su ecosistema, y bajan a la ciudad a buscar la alimentación, el agua, etcétera, y muchas veces con buena voluntad la gente les da de comer, les da agua, lo que va minando sus propias capacidades de sobrevivencia. Entonces, sí, no puede haber salvamento, recuperación de especies sin pensar en toda la trama del ecosistema. Sí, sin querer estamos, por ejemplo, en el caso de los osos y de los pumas, los jaguares, los felinos que hay en el occidente de México, y estamos improntándoles
estas actitudes o estos hechos, como por ejemplo los osos, que suelen, ya se dieron cuenta que en la basura, nuestros basureros, es una fuente grande de alimento, ¿no? Entonces llegan a las zonas habitadas, van directo a los botes o se meten a las cocinas, y nosotros lo vemos como la perturbación, el elemento que no es bueno para nosotros como sociedad, que nos están haciendo daño. Nos están invadiendo. Nos están invadiendo. Sí, nosotros. Los vecinos invasores somos nosotros, en realidad. Estamos minando todo su ecosistema. Nuestro ecosistema, que también de ahí me sumo, nuestro ecosistema, porque simplemente no nos consideramos parte de, sino que los consideramos algo que nos debe dar. Y pues no. Javier Reyes Ruiz, invítanos o compártenos dónde podemos seguir este tipo de conversación, este tipo de reflexión, algún texto que quieras compartirle, una sugerencia que quieras darle aquí a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de este podcast. Hay ahora una literatura especializada bastante amplia. Yo traía aquí cerca de 30 libros que se han publicado recientemente sobre la importancia de el vínculo y cambiarlo, sobre todo, con los animales. Pero son algunos textos, no todos, muy entretenidos, que se pueden encontrar ahora pues prácticamente en cualquiera de las bibliotecas. Y yo recomendaría por lo pronto dos que son muy amenos y que le rompen a uno el esquema sobre lo que representan los animales. Uno de ellos es Hablar balleno, que es un esfuerzo por generar un proceso muy complejo para identificar cómo se comunican las ballenas, y eso implica pues el hacer una descripción de algunas de las características que tiene este cetáceo, que desde luego lo venimos conociendo desde Moby Dick, ¿no? Siglo XVIII. Otro es Esa cosa con alas, de un autor norteamericano, Stricker, que habla sobre distintas especies de aves y cuáles son sus características principales. Mucho de lo que plantea no había sido conocido hasta recientemente. Y es una delicia estar leyendo lo que aportan estos dos libros. Hay otro que se llama La hora del lobo, que aunque es un reportaje sobre la muerte de una cuidadora de una manada de lobos en un zoológico en Europa, la pregunta es, la mata la manada adentro del zoológico, la pregunta es, ¿son culpables los lobos? ¿Es culpable ella o es culpable quien toma la decisión de meter una manada en un zoológico? Y así como, está otro libro que se llama Habitar como un pájaro, que nos ayuda también a entender que lo que uno tiene como concepto de territorio en los animales es algo distinto, y que necesitamos comprenderlo como para poder tener vínculo, esta relación de manera distinta. Hablar balleno, ya me lo habían recomendado, me lo recomendó Susana del Pilar Flores, una de nuestras amigas colaboradoras, le mandamos un saludo, que nos escucha, ya me lo había recomendado ella, con de Hablar balleno. Esas 4 recomendaciones que nos deja Javier Reyes Ruiz, y cualquier otra que quiera sumar. Sí, también por la vía de la literatura. Les mencionaba Ismael de Daniel King. Está una novela que se llama Fuera de quicio, de una relación entre una niña y una chimpancé, en donde el papá trataba de identificar, un científico, cómo aprendía una chimpancé
los comportamientos de un humano haciendo la convivencia con la niña, y el drama que significa cuando sacan de la casa al chimpancé y el vacío emocional que le generan a la niña. Es una buena novela. Esta autora colombiana, María Ospina, que ganó el premio de aquí de la FIL, con su novela Solo un poco aquí, en donde narra el viaje de una tángara desde el norte del continente hasta Colombia, y cómo llega, y ya las condiciones que eran pues parte del trayecto de toda su especie ya no son las mismas. Está también un libro muy recomendable que ha sido bien recibido por la crítica, que es Tombuctú, de Paul Auster, en donde él se pone a narrar la vida de un perro que acompaña a un vagabundo, y entonces es la perspectiva, intenta generar la perspectiva de un perro. Estas entre otras, obviamente, que hoy están pues mucho más accesibles. Sí, dejamos la lista que nos ofrece, que nos recomienda Javier Reyes Ruiz en la descripción del episodio. Ahí todos estos libros les vamos a pedir que nos deje la listita para compartirlo. Si no lo alcanzaste a apuntar, no te preocupes, ahí va a estar la lista en donde encontraste el episodio. Ahí ponemos nombre y autor de cada uno de estos libros. Y Javier, pues ha sido una delicia platicar de tantas cosas. Es amplísimo el tema. Nos ayudas a ampliar horizontes hacia otras maneras de pensar en nuestra relación entre nosotros y la naturaleza de la que formamos parte, pero que a veces hay una separación artificiosa en nuestra percepción, y esta relación con los animales que hay que reflexionarla desde diferentes partes. Es importante que tengamos el pensamiento lógico, cognitivo, cuantitativo, y que lo fortalezcamos, pero hay muchas otras cosas en lo humano para relacionarnos con ellos. Sí. Nada más una precisión. Dije que a María Ospina le habían dado el premio Phil, pero no, es el Sor Juana Inés de la... Es el premio Sor Juana. Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Así es. Bueno, pues, doctor Javier Reyes Ruiz, muchas gracias por acompañarnos en Crónica del Antropoceno. Muchas gracias por tus reflexiones. Dejamos estos textos que nos recomiendas y algún otro que nos quieras dejar. Ya nomás lo ponemos en la lista. Uno tuyo también, para que quien quiera leerte. Nos pasaste unos que para nosotros documentarnos fueron muy interesantes. Muy interesantes. Ahí los ponemos, los que se puedan compartir, los ponemos en la descripción. Te agradezco mucho por habernos acompañado. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias, y muchas gracias sobre todo a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que reflexionan acerca de los animales y de la naturaleza. Compártenos también lo que piensan con respecto a estos temas que hemos platicado. Díganos qué les pareció el enfoque, si les despertó por ahí alguna nueva manera de pensar en su relación con los animales, con las plantas, con el entorno, con el ecosistema. Y también platíquenos si les interesaría que exploráramos algún otro tema dentro de Crónicas del Antropoceno que tenga que ver con alguno de los temas, alguno de los autores, alguna de las ópticas que hemos desarrollado. Pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, que son Museo de Ciencias Ambientales. Así es, tal cual. Museo de Ciencias Ambientales. En Facebook, Instagram y TikTok. Y la página web también, Museo de Ciencias Ambientales. Y no olviden inscribirse a nuestra newsletter para recibir algunas noticias sobre museos, jardines educativos y todo lo relacionado con lo que hacemos. Eso todo lo encuentran en las redes sociales y en la página web del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara. Y sobre todo te invitamos a que continúes presente y atento a las próximas de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.